Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Aquí podrás sumergirte en el fascinante mundo de este juego milenario con lecciones de grandes maestros. Prepárate para mejorar tu juego y disfrutar de partidas emocionantes. Sin más preámbulos, comenzamos. Tratado General de Ajedrez, de Roberto Grau. Tomo 2. Táctica. Segunda parte. Temas típicos de combinación. Capítulo 1. Mates de alfil y torre. Un tema que ya hemos considerado en casos aislados iniciaremos ahora. Se trata de la base medular de una serie de combinaciones típicas y de la posibilidad de lograr captar, por medio de algunos detalles, la idea de la combinación decisiva que suele ocultarse tras la hojarasca de jugadas intermedias. El tema es agradable y no entra en los terrenos puros de la alta estrategia. Es más bien el ajedrez en su aspecto táctico. Es la consideración del juego en las posiciones en que, terminada la labor estratégica central, se han cosechado los frutos de la misma y la ventaja alcanzada obliga a buscar una definición táctica. En estos casos tiene especial importancia el orden de las jugadas, pues se posee el plan estratégico. Lo difícil es llevarlo a la práctica, pues un leve error basta para destruir toda la tarea señalada. Adquieren en estas posiciones gran importancia las jugadas con que se da realidad a la victoria, y esto es táctica pura. Pero se trata, como se verá, de un instante vital de la partida, y sin duda el que más emociones ofrece, aquel que permite alcanzar la victoria para coronar toda la labor posicional anterior. Es el momento en que se acaba el período de las maniobras para entrar en el terreno de las batallas decisivas, que no siempre son lo más difícil de una lucha. Para concretar esta serie de capítulos nos dará abundante tema un libro del ajedrecista alemán Richter que habla de la combinación en ajedrez y que posee como elemento de mérito apreciable la habilidad con que han sido buscados muchos ejemplos que iremos reproduciendo, comentándolos de acuerdo con el espíritu de esta parte de nuestra obra y aderezados con la experiencia en nuestro país y aún en el terreno magistral, pues Richter hace una selección de posiciones típicas y no un curso didáctico verdadero. Combinaciones de mate con alfil y torre. Haremos antes una reseña de las posiciones típicas de mate, que son en realidad el tema que ha originado infinidad de combinaciones. En la posición 1, torre en la columna A y alfil en la diagonal A5, D8 contra rey A7 y B7. En la posición 2, torre en la columna H y alfil en la diagonal A2, G8 contra rey H8 y G7. En ambos casos es una posición típica de mate muy común, que vista así adquiere muy poca importancia, pero que en realidad ha dado motivo a centenares de victorias. Es una posición característica de mate con torre y alfil, piezas que para dar mate necesitan siempre del auxilio, ya sea de otra pieza que quite alguna casilla o de algún peón rival que limite el campo de huida del rey. Torre y alfil solos no dan mate si alguna otra pieza no coopera con ellas, pero como casi siempre el rey enemigo se encuentra rodeado por algún peón, basta la acción de éste para dar realidad al presente tema de mate. Es este uno de los tantos mates típicos de torre y alfil que iremos estudiando a través del curso que seguiremos.
Y para mostrar cómo esta posición tan clara es a menudo oculta, daremos el primer ejemplo de combinaciones con esta base. Descripción de la posición. Con las piezas blancas. Rey H1, Dama E2, Torre A1, Torre D1, Alfil F4, Caballo E5, Caballo D2. Peones en A3, B4, C2, G2, H2. Con las negras. Rey E7, Dama E8, Torre A8, Torre H8, Caballo E4, Alfil F5, Alfil F2. Peones en A6, B5, C7, G7, G6. Esta posición se produjo en una partida disputada en los Estados Unidos entre Steiner con las negras y un aficionado. Es interesante que el aficionado la estudie y trate de seguir después el raciocinio que haremos. Si se mira con algún criterio el juego, se verá que de no existir el peón de H2, la posición de las piezas sería exactamente igual a su base fundamental, a la que dimos en el esquema de posición antes mencionado. ¿Cómo debe reflexionarse? Tiene pues el jugador atrapada la idea del mate. Lo difícil es darle realidad, pero no tanto si se analiza con atención el juego. De no existir el alfil de F4 blanco, habría mate en una jugada por medio de caballo G3. Además de no existir el alfil blanco de F4, como hemos dicho, y tampoco el caballo negro de E4, habría mate mediante torre por H2, jaque, rey por H2 y entonces dama H8, jaque y mate. O sea, el esquema 1 del ejemplo típico dado al iniciar este tema. Es decir, que para que se pueda dar mate hace falta que desaparezca el alfil de F4 y tenemos ya el plan de las blancas en toda su extensión. Ahora es necesario ver si hay posibilidades de ejecutar la combinación típica, que no ha de ser difícil por la serie de piezas negras que actúan sobre el monarca blanco. Además, tenemos dos ideas distintas de mate. La primera del ejemplo y la que nace de la jugada caballo G3 jaque mate, que solo está anulada por el alfil. Te invito a poner pausa y a tratar de descubrir la solución. Continuamos. Sin mover las piezas, lo primero que analizará el jugador avesado es la movida torre por H2. Buena jugada. Para seguir, sí, alfil por H2. No se puede rey por H2 por dama H8 jaque con mate. Entonces sí, alfil por H2, seguir con dama H8, pues amenaza entonces dama por H2 jaque y luego torre H8 mate. Y también caballo G3 mate directamente, pues el alfil está clavado. Pero esto obliga a realizar una jugada intermedia, que es dama H8, y habitualmente las jugadas preparatorias después de los sacrificios son imprudentes, pues brindan al rival el tiempo necesario para defenderse. En este caso, la defensa surge de la réplica caballo G4, apoyando el alfil
y clavando el caballo de E4, negros, que no puede dar ninguno de los mates esbozados, porque el rey en E7 quedaría en jaque. Hay pues que proceder con más energía, y como maniobra enérgica surge una que es, en realidad, la conjugación de las dos amenazas. Te invito a poner pausa y descubrir la solución del ejercicio. Continuamos. Entonces, las negras continuaron con torre por H2, jaque, alfil por H2, caballo G3, jaque. Esta jugada de sacrificio permite que la dama vaya a H8 con jaque y no deja al blanco ningún tiempo para que ensaye una maniobra defensiva. Las blancas continúan entonces con alfil por G3, dama H8, jaque, alfil H2, dama por H2, jaque, rey por H2, torre H8, jaque, y las blancas abandonan. Ya no puede considerarse defensa dama H5 por torre por H5, jaque mate. Observamos que, en realidad, desnudada la posición de sus maniobras intermedias, es la misma que dimos al mostrar el esquema del mate con que iniciamos esta serie de ejemplos. La idea es idéntica y las negras han hallado la combinación que estaba oculta entre la maraña de jugadas y réplicas posibles, simplemente porque tenían el plan causante de la misma. Del torneo de Riga de 1901. Veamos una nueva combinación en la que bulle la misma idea, pues, desnudada de jugadas intermedias, se llega a la posición típica. Con las piezas blancas, rey G1, dama D1, torre F1, torre A1, caballo E2, alfil E3, peones en A2, B2, C2, F3, G2. Con las negras, rey F8, dama D6, torre H8, torre A4, caballo E5, alfil H4, peones en B7, C7, F7, B5, D5. En la posición que acabamos de describir, figura la posición a que se llegó en una partida entre el profesor Boll y von Ehlert en el torneo mencionado. Las negras tienen parte de la idea del mate desembosada. Dominan la columna H, pero no la diagonal A7G1. En cambio, hay coincidencia entre la acción de la torre rey y la dama sobre el punto H2, aun cuando ésta se halle obstruida por las propias piezas negras. Y con tales hilos de la combinación, unidos al conocimiento de estas ideas matrices típicas de combinación, el negro planea la maniobra ganadora, no por simple menos bonita. Te invito a pausar el video y a encontrar la solución. Las negras jugaron entonces caballo G4. Amenaza dama H2 jaque mate, pero el propósito es eliminar una de las piezas que obstruyen la acción de la dama, con una jugada de gran iniciativa que disminuye las réplicas del blanco, que debe limitarse a salvar el mate amenazado. Las blancas jugaron F por G4,
Dama H2, jaque, excelente jugada. Y ahora la transposición típica de movidas que suele escapar al jugador de escasa experiencia. Todos los aficionados que estudian la posición que damos saben que la casilla H2 es la base de la victoria, porque en ella coinciden dos poderosas piezas negras. Pero si se pierde un tiempo sacando el alfil primero, podría seguir alfil F4 defendiendo la casilla crítica. En cambio, ahora se obliga a que el rey vaya a H2 para colocar luego el alfil en F2 y llegar a la posición típica que esbozamos. O sea, las blancas continuaron rey por H2, alfil F2, jaque, con mate inevitable, ya que no es defensa, alfil H6, jaque, por torre por H6, jaque mate. Si se observa, se verá que es exactamente la misma posición de la combinación anterior en lo que refiere a las piezas protagonistas del desenlace, que son el rey vencido y la torre y el alfil agresores, que en ambos casos han contado con los buenos oficios del peón de G2, que ha limitado el campo de huida del propio rey. La casilla de escape. Ahora veremos otros dos ejemplos de factura parecida, en los que ha gravitado la misma idea, con algunas alteraciones en la forma, ya que la casilla de huida del monarca, en lugar de estar quitada por un propio peón, lo ha estado por una pieza rival, que ha cooperado en la consecución del mate. Con las blancas. Rey H1. Dama E1, torre F1, torre A1, alfil F3, caballo H4, caballo A2, peones en A4, C4, D3, G3 y G2. Con las negras, rey en C8, dama en E5, torre en G8, alfil en B7, alfil en E3, caballo en C6, caballo en F6, peones en A6, B6, D4, F7 y H5. Esta situación se produjo en un torneo disputado en Rusia en 1923. La posición tiene algunas reminiscencias con las anteriores, ya que hay un alfil que bloquea al rey en H1, pero en cambio no hace lo mismo la torre desde la columna H. Existe, sin embargo, la amenaza de torre por G3 seguido de caballo G4, que amenaza torre H3 jaque y dama H2 jaque mate. Como se ve, una idea parecida, ya que el mate se produce de la misma manera, con la diferencia de que la dama, al darlo, quita la casilla de escape en G2. Para evitarlo e iniciando una combinación, las blancas juegan caballo F5, dama por F5, alfil por C6. Esto ataca a la dama, pero permite a las negras realizar una bonita combinación, conjugando la idea del mate que acabamos de mostrar con la de los dos alfiles sobre el enroque. Y juegan. Te invito a ponerle pausa al video y a descubrir la solución. Bien, continuamos con la respuesta.
Las negras jugaron dama h3 jaque, buena jugada. G por h3, alfil por c6, jaque. Rey h2, caballo g4, jaque, buena jugada. Para abrir la columna H y darle entrada a la torre, quedará el mate típico en la columna abierta. El blanco siguió H por G4, H por G4, dama por E3, única para evitar el mate típico, que tiene la sola diferencia de que la casilla de escape de G2 está tomada por el alfil. El negro continuó con torre H8, jaque, rey G1, D por E3, y no es posible evitar el mate en H1, que es otra familia de los mates de torre y alfil contra rey que ya estudiaremos, pero que en realidad ha surgido solo como un detalle de la idea fundamental, que era la misma de los mates típicos anteriormente estudiados. El auxilio de un peón. Y finalmente veremos otro ejemplo también complicado de la misma familia de mates, que es la que surge de una partida ganada por Richter y que es así. Con las blancas. Rey en B1, dama en H4, torre en H1, torre en D1, alfil en F7, peones en A2, B2, C2, D4, E5, G6 y G2. Con las negras, rey en H8, dama en B4, torre en A8, alfil en C8, alfil en G7, caballo en C4, peones en A7, B7, C7, D5, F4 y H6. Esta posición tiene ya la base de estructura típica para dar mate. Diagonal dominada por el alfil, que reduce la acción del rey, y columna abierta sobre el monarca. La dificultad estriba, para dar mate, en el hecho de que el alfil defiende al peón y al irse esa pieza el rey negro contará con la casilla de huida de G7, pero esto permite a Richter hallar la maniobra táctica ganadora. Te invito a pausar el video y encontrar la solución. Bien, vamos con la respuesta. Las blancas jugaron dama D8, jaque, dama F8, torre por H6, jaque. Este es el secreto del plan, para abrir la columna H, especulando con que hay otra torre de reserva en D1, se hace clara la jugada típica de sacrificio que hemos visto. Ahora queda el cuadro F6 para dar un jaque muy fuerte que no puede ser cubierto por el alfil por torre H1 jaque mate, lo mismo que en los ejemplos anteriores, y que obliga en consecuencia a alfil por H6, dama F6 jaque, dama G7, y en este momento el alfil de H6 solo cuenta con el apoyo de la dama clavada y se hace posible ganar mediante torre H1, dama por F6, E por F6, buena jugada. Esta jugada quita al rey la huida a G7 y hace inevitable la movida torre por H6 jaque mate, que es en realidad la misma idea que la de los ejemplos anteriores
y ejecutada con algunas variaciones. Pero en los 4 mates vistos ha bullido el mismo plan básico, que ha dado lugar a un sinnúmero de combinaciones preciosas, pero fáciles de captar para quien tenga presente las ideas típicas de mate que iremos desarrollando al correr de estos capítulos. Seguiremos estudiando posiciones características de mate con esos 2 elementos básicos, alfil y torre, pero de otra familia que también todos conocen. Los mates que veremos son los que nacen de las siguientes posiciones. Con las blancas, torre en A8 y alfil en C6, y con las negras, rey en B8 y peón en C7. Y la otra posición, torre en G7, sostenida por alfil en F6, y con las negras, rey en H7, torre en H8 y peón en H6. Como se observará, son 2 mates muy parecidos que pueden sufrir modificaciones, ya que lo mismo se aplican en el ala dama que en el ala de rey, y además el alfil que apoya a la torre en todos los casos puede estar en cualquier casilla de la gran diagonal, pues ejerce igualmente su acción típica de sostén. Un ejemplo de Berger. Sobre estos 2 mates girarán los ejemplos que daremos, que podrían sumar centenares, ya que los 2, pero especialmente el primero, ha sido y son un generoso venero de combinaciones de gran espectáculo, que al final de cuentas se resumen en ese mate típico. La primera posición que examinaremos es muy antigua. Se produjo en una partida entre Berger, el famoso autor de finales, y Cos, y es en realidad una mezcla de las 2 ideas de mate que hemos señalado. Se originó así, con las piezas blancas, rey en H1, dama en G2, torre en G1, alfil en E5, peones en A2, B3, C3, D4 y H2. Y con las negras, rey en G8, dama en E3, torre en E2, caballo en G6 y peones en A6, F7 y H6. Evidentemente, la desproporción de material es grande, pero la dama y la torre negras están presionando seriamente a las blancas. Las negras obstruyen con el caballo los mates en G7, pero el blanco no se resigna a que una sola pieza desmorone toda la máquina ofensiva de su poderoso alfil en la diagonal vital y la torre y la dama cooperando con él. Y esto le hace concebir un mate típico que funda su razón de ser en la posibilidad de obligar al caballo a que se vaya de G6 y le quite al rey la casilla posible de escape. Veamos. Te invito a pausar el video y a encontrar la solución. Bien, vamos con la respuesta. Las blancas jugaron dama A8, jaque, rey H7. En este momento, torre G7 sería mate, piensa el jugador que lleva las blancas, y esto le permite concebir un sacrificio de dama que obligue al caballo a dejar vía libre a la torre y le quite al monarca la única casilla posible de huida ante un jaque de la torre en G7. Y surge nítida la jugada dama H8, jaque, buena jugada. Caballo por H8, torre G7, jaque mate. Como se observará,
El mate ha sido fácil y no es por cierto una obra de arte, pero solo puede concebirlo rápidamente quien tenga clara idea de la gama de recursos que nacen de estas posiciones típicas de piezas. Los mates más usuales de alfil y torre. Veremos ahora otro ejemplo interesante que tiene relación con la tercera familia de mates de alfil y torre en el medio juego que estamos estudiando. Se trata de mates similares a los que bosquejamos, pero que tienen una mayor riqueza de variantes de lo supuesto, ya que no solo se producen en la columna de torre. Estos mates se originan cuando un rey es hackeado por una torre en la casilla al costado de la que ocupa y la torre está sostenida por un alfil que toma además la casilla que está delante del rey. En esos casos, solo le queda al monarca como casilla de escape la que lo sitúa a salto de caballo de la torre. Por ejemplo, rey en E8 contra torre D8 y alfil H4, casilla de escape F7, o rey C8 contra torre B8 y alfil H2, casilla de escape D7. Esta posición se puede trasladar a cualquier cuadro de la banda del tablero y el mate es el mismo. Lo único que hace falta para que se produzca es que la casilla de escape esté tomada por una pieza o, como sucede habitualmente, ocupada por un peón. La posición que ahora destacamos es clásica y se produjo en una partida entre Schev y Marshall en el torneo de Montecarlo de 1904. Con las blancas, rey en H2, dama en G4, torre en F2, alfil en G5, peones en A2, B2, D4, H5. Con las piezas negras, rey en G8, dama en G6, torre en E4, caballo en C4, peones en A7, B7, C6, H7. Un jugador de experiencia, al juzgar la posición en este momento en el que le corresponde jugar a las blancas, hará la siguiente composición de lugar. Me atacan la dama y yo ataco a la dama adversaria. El cambio de estas piezas no me daría ninguna ventaja, como tampoco el jaque de dama en C8, porque la torre rival se retira a E8 y cubre la amenaza. Pero en realidad, ¿hay razones para que yo pretenda ganar? Sí que las hay, pues mi adversario no tiene ninguna pieza en la primera línea que defienda al rey y además mi torre domina una importante columna. Las retiradas del rey negro en caso de un jaque que no pueda ser cubierto son pocas, pues solo puede ir a G7, ya que la casilla H7 está ocupada por un peón. Enseguida le asalta la idea típica de mate que él conoce, y esta serie de detalles le permiten desentrañarlo. Veamos cómo se produce, pero antes invitamos a los aficionados a poner pausa al video y encuentren la solución por sus propios medios. Bien, vamos con la respuesta. Alfil H6, buena jugada. Amenaza, torre F8, jaque mate. Esa jugada decide la partida, pues si la torre se retira a E8, entonces seguiría H por G6. Se observa claramente de qué manera ha gravitado la idea del mate que estamos estudiando en el desenlace de esta lucha, por cierto simple para cualquier aficionado.
Una obra maestra. Más complicada es ya la ejecución en este caso. En esta posición que se produjo en una partida de Andersen con Heilel, la idea del mate que estamos considerando es menos clara, pero no puede pasar inadvertida para un jugador de calidad. Con las piezas blancas, rey en H1, dama en C2, torre en D1, torre en E1, alfil en B5, alfil en E3, peones en A2, B2, F3, G2, H2. Con las negras, rey en C8, dama en E5, torre en D8, torre en H8, caballo en G8, alfil en B6, peones en A7, B7, C7, F7, G7, H7. Es probable que no encuentre el procedimiento para darlo y desista, pero la verdad es que tiene bases sobradas como para buscar la victoria por este camino, por dos causas fundamentales. La primera, la falta de desarrollo del caballo rey, que anula a la torre rey y deja la octava línea solo apoyada por una torre que puede ser eliminada. Y luego la situación de la dama negra, que permite ganar algún tiempo, pues el alfil puede salir agrediéndola. Si a esto se une la acción posible de ambos alfiles que están en condiciones de sostener la casilla de acceso de las torres en la octava línea, se tendrá una idea más clara de la serie de recursos que la posición brinda. Por lo pronto, de no estar ni la dama negra en la columna rey ni el alfil blanco en E3, habría mate después de torre por D8 jaque y torre E8 jaque mate. Tácticamente, el análisis se entorpece porque la dama negra ataca al alfil de B5. Para resolver el problema, Andersen apela a jugadas de gran energía. Opta por amenazar otro mate típico mediante alfil G5, buena jugada. Esto amenaza torre por E5 o torre por D8, jaque mate. De esta manera, las negras no tienen nada mejor que capturar el alfil sacrificado en G5, lo que permite a las blancas conservar el de B5, que es en realidad el eje de la combinación. Las negras juegan entonces dama por G5. Hemos llegado a la posición antes mencionada, en que la columna E es libre para la torre y el mate que nace de torre por D8 jaque, seguido si rey por D8 de torre E8 jaque mate. Es más visible, pero surge un nuevo inconveniente, que, por otra parte, estaba previsto por Andersen. La dama defiende a la torre y si torre por D8 jaque, seguiría dama por D8. Pero hay una forma para sacar la dama de ese sector. Te invito a poner pausa al video y a encontrar la combinación ganadora. Bien, la respuesta es dama F5 jaque. Buena jugada. Las negras responden dama por F5 y ahora, a costa de la dama blanca, se ha logrado que la dama negra deje de apoyar a la torre de D8 y el mate típico surge sin obstáculos. Las blancas continúan torre por D8 jaque, rey por D8 y torre E8 jaque mate. Y luego de la hojarasca táctica de la partida, que ha tenido un desenlace de gran interés,
Esta ha quedado reducida a un simple mate típico de alfil y torre de la familia de los anteriores y de los que seguiremos estudiando. La bonita combinación ha sido en realidad una simple cuestión táctica, ya que la idea del mate es vulgarísima. Un ejemplo simple. La misma idea de mate debió guiar en este final que se produjo en una partida entre Grunfeld y el profesor Becker. Es así, con las piezas blancas: rey en G1, torre en C1, torre en C8, alfil en G3, peones en F2, G2, H4. Con las piezas negras: rey en B7, torre en D7, torre en D4, caballo en D5, peones en A6, F6, G6, H5. La posición no es fácil a primera vista, pues si no se logra ganar rápidamente, las negras deben imponer el peón de ventaja que tienen. No es bueno torre B8 jaque por rey A7, pero hay un detalle muy valioso para descubrir la amenaza inmediata de mate que surge de la acción del alfil de G3 unida a la de la torre negra de D7, que le quita al rey la casilla típica de retirada de D7. Y se ve que la victoria es fácil por esto. Te invito a poner pausa al video y a encontrar la solución. Bien, vamos con la respuesta. Las blancas jugaron torre B1 jaque, rey A7, no se puede, rey por C8 por torre B8 jaque mate. El blanco entonces continuó con alfil B8 jaque, rey A8, alfil E5 jaque, rey A7, alfil por D4 jaque, ganando. La victoria se produce en este caso de otra manera. Sin embargo, el eje de la misma está constituido por la amenaza de torre B8 mate en la variante inicial. La idea trabajada por Morphy. Más oculta es la idea en la partida que todos conocen, pero que reproduciremos igualmente en su posición típica, y que jugó Paul Morphy hace muchos años, a ciegas. Con las piezas blancas: rey en E1, dama en B3, torre en A1, torre en H1, alfil en C4, alfil en G5, caballo en C3, peones en A2, B2, C2, E4, F2, G2, H2. Con las negras: rey en E8, dama en E7, torre en A8, torre en H8, alfil en F8, caballo en F6, caballo en B8, peones en A7, B5, C6, E5, F7, G7, H7. En esta posición juegan las blancas, que tienen la partida ganada por la mala situación de la dama negra en E7, que obstruye al alfil y entorpece el enroque. Esto, unido a la acción posible de la torre en la columna abierta de dama, que podría conjugar su acción con el alfil de G5 sobre el punto D8,
permite a Morphy hallar la combinación decisiva, que es así. Te invito a pausar el video y a tratar de encontrar la solución. Bien, vamos con la respuesta. Las blancas jugaron caballo por B5, C por B5, alfil por B5, jaque, caballo B D7, enroque largo, torre D8, única ante la grave amenaza de alfil por D7, jaque. En este momento se produce el sacrificio típico de calidad en estas posiciones, en que una pieza está clavada por un alfil y atacada a la vez por una torre, y hay otra torre de reserva. El blanco continuó con torre por D7, buena jugada. Torre por D7, torre D1, dama E6, única para dar elasticidad al caballo y anticiparse a la amenaza de torre por D7, pero a medida que estas jugadas se suceden, el alfil de G5 va cobrando mayor fuerza, pues se eliminan las piezas que impiden unir su acción con la torre en D8, y esto permite a Morphy rematar la partida de impresionante manera. Jugó entonces alfil por D7, jaque, caballo por D7, dama B8, jaque, excelente jugada. Entrega la dama para sacar el caballo de la columna abierta. Caballo por B8, torre D8, jaque mate. Como se observa, en esta partida ha habido que jugar con maestría suma para atrapar la idea del mate, que por cierto existe y no podría escapar a una vista tan afinada como la de Morphy. Espero que hayas disfrutado de la clase y nos dejes los comentarios y las sugerencias que quieras. Si te gustó el video, no olvides ponerle me gusta y compartirlo con aquellos que también quieran aprender este hermoso arte. Suscríbete al canal haciendo clic en la campanita, así serás notificado cuando esté lista la próxima clase. Me despido dejándote un fuerte abrazo. Hasta la próxima.